hermanos que nos están siguiendo a través del Face para seguir escuchando y recibiendo palabra de Dios. Esta tarde tenemos una cita con el Señor para recibir de parte suya una vez más alimento espiritual. Ese alimento que nos lleva a permanecer en la fe del unigénito Hijo de Dios, ese alimento que nosotros necesitamos para nuestro diario vivir, dentro de lo que se necesita para poder estar obteniendo las victorias diariamente que necesitamos, que Dios quiere que tengamos. La palabra de Dios es una necesidad continua para el creyente y para la humanidad. Esta tarde, esperando que se conecten la mayor cantidad de personas, yo quiero hacer mención de algunas personas que nos han estado siguiendo y obviamente de los hermanos, los miembros del Centro Cristiano Redención, que obviamente en sus corazones está la fidelidad congregacional, la fidelidad a Dios, que sabiendo que el día viernes hay una cita para estar en la casa de Dios, recibiendo alimento, adorando y glorificando a Dios, rindiendo tributo al Señor, al no poder estar aquí, fielmente se conectan los viernes a las 7 de la tarde para recibir ese alimento y estar atentos a la voz del Señor. Ahí hay fidelidad. Aquellos que siguen las transmisiones, anhelando en su corazón estar en la casa de Dios el viernes, los domingos. Hermanos, les felicito y les invito a que continúe de esa manera, tal cual si viniera aquí a la casa de Dios. Usted que se está conectando, qué bueno, ponga atención a la palabra de Dios. Dios le va a hablar y le va a bendecir. Por ahí hemos estado gozándonos porque sabemos que te has estado conectando para recibir palabra. La hermana Ana Santoscoy, hermana, Dios le bendiga, le amamos, hermana. Ya se comunicó la hermana, nos está siguiendo. Qué bueno, hermana, adelante, hay que continuar, hermana, y esta tarde no va a ser diferente, Dios le va a hablar. La hermana Ana Valencia, hermana, le amamos. Hermana, cuídese mucho, Dios le bendiga. A los hermano Ismael, la familia, por ahí también ellos están al pendiente de las transmisiones, Dios les bendiga, hermano Ismael, la hermana Mayra, Dios les bendiga. Por ahí a las hermanas Elizabeth, la hermana Elizabeth López, la hermana Elizabeth Esquivel, Dios me las bendiga. Sabemos de antemano que últimamente pues no les hemos podido ver, saludarles en persona, pero sabemos que están al pendiente de las transmisiones, permitiendo que Dios les edifique por medio de la palabra. Dios les bendiga. Por ahí de antemano sabemos que la hermana Esquivel, Elizabeth Esquivel, ha salido a rumbo a Parral y hasta allá le enviamos el saludo y desde allá se está conectando para escuchar la palabra de Dios. Dios le bendiga. Por ahí hay más hermanos que se conectan y que ahorita espero primero en Dios, sabiendo de su fidelidad y de su obediencia a Dios, ya están conectándose también por ahí la hermana Saraí y algunos otros hermanos que dentro y fuera del país, hermanos, tenemos la bendición que nos han estado siguiendo allá hasta África, al país de Benín, a Rafiu. Dios te bendiga, varón. Esperamos que Dios siga ministrando tu vida. Seguimos orando por ti, por tu familia, allá hasta donde tú eres. Dios te bendiga, Dios te va a bendecir. En Estados Unidos, Yayo Borjas, por allá, Dios te bendiga, hermano. A Salvador y a algunas otras personas que desde Estados Unidos nos siguen, Dios les bendiga. Hay varias personas. Olivia, Dios te bendiga, Olivia. A toda la familia, Dios me los bendiga. Están, yo sé de antemano ahorita que hay algunos ya conectados y vamos a iniciar la transmisión de la palabra, y yo le voy a invitar a que una vez más me acompañe
a iniciar con una oración. Ahí donde estás, yo te voy a invitar a que inclines tu rostro y me acompañes en una oración. Oramos, Padre, yo te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos, por cada una de aquellas personas, Señor, que has puesto fidelidad en sus corazones para estar recibiendo alimento, Señor. A cada uno de ellos bendíceles en el nombre de Jesús. No permitas, Dios, que tu palabra falte. Permite, Señor, que la transmisión, Señor, llegue hasta donde están ellos de una manera fluida y que la palabra, Señor, cumpla su propósito en sus vidas y en sus corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahí hasta donde están, Señor, estamos dando la palabra de fe, estamos en fe de que tú, Señor, tu Santo Espíritu ya les está envolviendo, abrigándoles, dándoles seguridad y confianza, Padre, en el nombre de Jesús, que así sea. Seguimos bajo la cobertura de la sangre preciosa del Cordero. Amén y amén. Gloria a tu nombre, Señor. Voy a invitarles que tengan sus Biblias a la mano, porque vamos a estar leyendo algunos versículos para que aprendamos. Y de inicio voy a invitarte a que abras tu Biblia en Gálatas capítulo 6, versículo 1. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Vamos a iniciar con esta lectura y ahorita posteriormente me van a estar ayudando aquí el hermano Moisés y la hermana Araceli con la lectura de algunas citas para agilizar la lectura. Amén. ¿Ya estás ahí? ¿Ya abriste tu Biblia? Recuerda que esta dinámica que estamos llevando a cabo es para honrar a Dios. Aunque no podemos estar físicamente en el templo, espiritualmente hay que vernos en este lugar. Por eso te invito a que participes con tu Biblia en tu mano y leyendo junto conmigo la palabra de Dios. Dice la Escritura: hermanos míos, si alguno entre ustedes fuera sorprendido en alguna falta, los que de entre ustedes están en el Espíritu, corríjanlo con espíritu humilde y tengan cuidado, no sea que ustedes también sean tentados. Aleluya. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de espirituales. ¿Por qué leer esta cita? Porque, hermanos, tenemos que ir hacia la aplicación del ser espirituales. De una o de otra forma, y una de esas formas de mostrarnos espirituales, pues obviamente es cuando tenemos trato con una persona que se ha equivocado, una persona que lamentablemente detrás de cometer un error necesita una corrección o un apoyo, como lo explica el apóstol Pablo ahí en los Colosenses, que dice: soportaos los unos a los otros. Y no se dice que te aguantes, aguántate lo que te hicieron, aguántate que te andan haciendo maldades. No se refiere a eso. Se refiere a dar un soporte espiritual, a ayudarlo a levantarse, tenderle el hombro para que se recargue en ti, se ponga de pie y continúe. A eso se refiere el apóstol Pablo. Eso es lo que hace un espiritual. Y dado el tema, es importante que los que están en el Espíritu, aquellos que somos espirituales, llevemos a cabo acciones espirituales como hijos de Dios, como reales y verdaderos hijos de Dios. En la historia de la humanidad, a lo largo de toda la historia de la humanidad, ha habido pueblos que han desaparecido. Como introducción voy a usar esto. Ha habido pueblos que han desaparecido. La arqueología moderna ha encontrado vestigios de esos pueblos que existieron, esos pueblos, los fenicios, los filisteos, mencionados en la Biblia, y algunos otros pueblos como los asirios, pueblos que desaparecieron, pero dejaron vestigios, existieron, pero se extinguieron. Hubo un momento en el que su cultura floreció, pero desapareció. Hoy por hoy, atención, hoy por hoy es necesario que el pueblo de Dios, que la iglesia no termine siendo un pueblo que desapareció, no porque el Señor levantó a su pueblo, sino porque solamente hay personas religiosas, personas
que acuden a un templo porque se sienten bien, cómodos, porque solamente están siguiendo una verdad en la que consideran no le están contando mentiras, pero no hay un corazón dedicado a Dios como pueblo suyo. Hay muchas cosas que hay que voltear a ver para que el pueblo de Dios, el genuino pueblo de Dios, no sea como dicen por ahí, ¿verdad? La iglesia invisible. No, hermanos, la iglesia no debe ser invisible, la iglesia debe hacerse notar. La iglesia no puede estar como esos pueblos que desaparecieron, como un pueblo que no se ve, hermanos. No se trata de llamar la atención, pero sí se trata de ser visibles al mundo, de hablar la verdad, de predicar la palabra de Dios, de dar ejemplo de obediencia al Creador del cielo y de la tierra, porque en Él tenemos vida y vida en abundancia en nuestro Señor Jesucristo. Es importante que nos encaminemos hacia ser un pueblo espiritual, un genuino pueblo de Dios, que camina conectado a Dios en el Espíritu. Para esto va a ser importante que leamos algunas citas, y la primera cita que vamos a leer es Gálatas. Ya tienes cuaderno y lápiz, apunta. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Esta cita es importante porque de aquí se va a desprender mucho de lo que vamos a mencionar. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Aquí uno de mis hermanos que van a estar ayudándome como lectores, ¿quién me lo lee, por favor? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ahí están los frutos del Espíritu mencionados. Y va por delante el amor. Hace un momento te mencioné referente a lo que vimos en Gálatas capítulo 6, para mostrar que somos espirituales. Hay que poner en práctica lo que hemos recibido, lo que Dios ha hecho en nosotros. Si Dios ha producido un fruto en nosotros, un fruto espiritual, ese fruto se debe mostrar, se debe expresar, y una manera de expresarlo es perdonando, amando a nuestro prójimo, amén, ayudándole, gloria al Señor. Es el amor el que va por delante, amén. Hay frutos espirituales que de pronto hay quienes hasta en oración le dicen al Señor. Uno de ellos, curiosamente, uno de los que más le pedimos al Señor es paciencia. Señor, dame paciencia. Y el Señor, que nos ama, responde a nuestra oración. Y para que practiquemos el ser espirituales, el tener paciencia, pues por ahí nos acerca alguien latoso, ¿verdad? Y hay que mostrarnos espirituales, hay que tenerle paciencia. Hermanos, dirá alguien, hermano, pero pues hay muchas personas que no son cristianos y sin embargo son muy pacientes. Sí, gloria a Dios. Nosotros la paciencia la adquirimos por practicar en obediencia el amor de Dios en nuestra vida. Y vamos a mostrar la paciencia no como parte de un temperamento flemático, melancólico, sino como parte de un fruto espiritual. Hay una diferencia. Ahí hay un fruto espiritual. Y viene por estar en obediencia a la palabra del Señor y en el amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es sumamente importante el fruto espiritual. Vamos a mencionar dos aspectos. Y en estos dos aspectos vamos a ver bastantes citas, algunas citas. Por eso te digo, ahí con tu cuaderno, con lápiz, pluma, por ahí apunta. Vamos a estar leyendo Juan capítulo 3, versículo 6. Juan capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aleluya.
Así o más claro, a veces queremos ser espirituales o super mega ultra recontra espirituales, porque le encontramos un significado que a alguna cita bíblica, porque dice esto y lo investigamos que dice aquello, pero hermanos, el que es espiritual se va a manejar y se va a conducir primeramente en lo que es claro. No tiene que meterse a investigar mucho, tiene que poner atención a lo que Dios dice, y de una manera clara, de una manera sencilla. Él nos habla de una manera clara y simplificada, tanto que se puede entender lo que Él nos dice. En lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay que investigar mucho, no hay que meterse en muchos problemas de entender o no entender. Hermano, no entendí esto. Hermano, es simple. Lo que tú practicas según los usos y costumbres de la humanidad es carne. Es una manera de vivir carnal, humana, muy humana. Pero cuando empezamos a vivir según los preceptos y la dirección de Dios a través de su bendita palabra, ahí nosotros hemos sido engendrados por el Espíritu y vivimos conforme al Espíritu. Ahí se da un pueblo espiritual, ahí se da una conexión espiritual del pueblo con su Dios y un vivir, un manifestar que somos pueblo de Dios, que caminamos en el Espíritu. Nacidos, esto es, siendo nacidos del Espíritu, es el primer concepto. Ya leímos Juan 3:6, nacidos del Espíritu. La siguiente cita que vamos a leer aquí en este punto es importante. Primera de Pedro, apunta Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Ahí en esta cita, Dios nos habla de una manera clara. Recuerda, la palabra de Dios no nos mete en muchas complicaciones. Y cuando hay algo que buscar o que interpretar, la misma palabra te habla, te interpreta ahí en su interior. ¿A qué se refiere? Es la misma palabra la que te habla. Y en esta ocasión, ahí en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 23, nos sigue hablando de una manera clara, que dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Que vive por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Siendo renacidos del Espíritu por la palabra. Hermano, por ahí le habla a los discípulos el Señor Jesús y les llama porque les va a hablar, les va a lavar los pies. Y Pedro se indigna y dice: Señor, espérame, ¿cómo crees que te voy a permitir a ti lavarme a mí los pies? Pedro, necesitas permitirme que te sirva, que te lave los pies. De lo contrario, pues va a haber hay consecuencias. Y Pedro le dice: no, pues entonces lávame todo. Y Jesús le dice: Pedro, no te confundas. Ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he dado. Ustedes ya han sido limpios por la palabra que les he dado. Hermano, hemos sido nacidos espiritualmente por la palabra. Si la palabra de Dios ya tiene un efecto en tu vida, tú ya naciste de nuevo. Si tú le estás permitiendo a la palabra de Dios llevarte a caminar de una manera distinta, como caminabas, como hablabas, como vestías, hermano, tú eres nacido del Espíritu y ahora tú eres parte de ese pueblo santo, de ese pueblo divino, de ese pueblo santo en Cristo Jesús. Perdón, ahí me equivoqué, pueblo divino no, de ese pueblo santo que es en Cristo Jesús. Amén. Divino solo Dios. Aclaro eso para que no vaya a haber confusión. Bien, esto es lo referente al punto o al aspecto de nacidos del Espíritu. Los que somos espirituales participamos de este nuevo nacimiento. Nadie que se jacte de ser espiritual y no ha nacido de nuevo,
no es espiritual. Hay mucha gente en los templos cristianos, en templos donde se habla la verdad, la sana doctrina, que no han nacido de nuevo. Todavía están caminando en un mover de sentimientos, de me trataron bien, están convencidos, están en el proceso o se detuvieron ahí en el proceso y quedaron convencidos de ser parte de una congregación. Pero ahora hay que convertirse. Hay que dar el siguiente paso. Ya fui convencido, ahora hay que convertirse. Convertirse en una nueva criatura. Por esto dice el apóstol Pablo que somos creados según Dios en Cristo Jesús. Es el molde, es el tipo. Esto nos lleva a ser verdaderos hijos de Dios, verdadera gente espiritual, verdaderas personas nacidas de nuevo en el Espíritu. Nacidos de nuevo en el Espíritu, gloria a Dios. Esto te va a llevar a meditar que si el enemigo te había estorbado para avanzar, para mostrar que realmente eres nacido del Espíritu, es momento de meditar y de ver qué te pudiera haber estorbado, y si todavía está ahí aquello que te estorbó para mostrarte espiritual, pues es tiempo de ponerte de pie, es tiempo de rechazar aquellas obras del enemigo, aquello que el enemigo había puesto frente a ti para estorbarte y quitarte, moverte de ser espiritual. Es tiempo de que la iglesia, es tiempo de que el pueblo de Dios se pare firme, se muestre espiritual, se muestre como esta iglesia, no iglesia invisible como lo dicen muchos, que la iglesia invisible no es porque no andan llamando la atención. No, hermano, va a llamar la atención, va a ser sumamente llamativo para alguien, que una persona, que un hijo de Dios, alguien espiritual, de pronto esté ahí en el trabajo y sin ningún temor le hable al Señor al momento del alimento, al momento de comer, se siente y le dé gracias a Dios, porque Él merece la honra y la gloria. Él es el que provee. Hay a quienes les da vergüenza orar por los alimentos, aunque no haya nadie. Y sin embargo se dicen de súper espirituales. Espérenme tantito. La iglesia no debe estar llamando la atención, pero tampoco puede dejar de honrar y glorificar al que vive y reina para siempre, aquel que suple todas nuestras necesidades, y una de esas necesidades para nosotros es el alimento diario. ¿Cómo no dar gracias a Dios? Usé eso de ejemplo, solamente como un ejemplo de muchas otras cosas que un hijo de Dios debe hacer, aunque lo estén viendo. Porque se trata de ser realmente espirituales, no de ser personas que llaman la atención, no de ser personas como hay algunos que lamentablemente pasan al altar y pegan de gritos, brincos y saltos y buscan llamar la atención. Pero hay una diferencia muy grande, hay una diferencia sumamente grande entre alguien que pasa al altar a gritar y alguien que pasa al altar a levantar un clamor delante de su Padre, delante del Señor, un clamor por amor a la humanidad, por amor a un hermano. Hay una diferencia muy grande y aparentemente delante de a los oídos de alguien que no es espiritual va a sonar igual, pero alguien que es espiritual va a entender que alguien quiere llamar la atención y que alguien está levantando un clamor delante del Señor. Son dos cosas distintas. Este es otro ejemplo que doy, porque clamor o clamar es levantar tu voz, con un dolor, con una forma de pedir de una manera imperante delante de Dios. Eso es clamar. Eso hace un espiritual. Bien, hoy día, los que somos espirituales, tú que ya eres espiritual, hermano, tú que en obediencia al Señor te estás conectando para escuchar palabra de Dios, tal cual si estuvieras en la casa de Dios, vas a crecer. ¿Por qué?
porque no estás conectándote para escuchar la transmisión o para escuchar la predicación, solamente para que vean que te conectaste, para que no te llame el pastor y te esté llamando la atención porque no te estás conectando para escuchar la palabra de Dios, como cuando los anda buscando uno allá, por allá, hermano, no lo hemos visto en el templo, hermano, y por allá no falta qué pretexto se pone, ¿verdad? Para excusarse de no estar en la casa de Dios. Hermano, no se conecte a la transmisión para que vean que se conectó. Conéctese porque es espiritual. Y eso es parte de la obediencia que le mostramos a Dios. Porque necesitamos de su palabra. Para eso nos estamos conectando, para eso estamos transmitiendo la palabra. Eso es ser espiritual. Gloria a su nombre. Gloria a su nombre. Y doy gloria a Dios por aquellos que, aunque el enemigo les ha estorbado, se han mostrado espirituales. Volviendo a casa. Volviendo a casa. Claro que sí. Eso es ser espiritual. Aunque algunos de pronto se ven así como que extrañados y confundidos. Oye, pues ¿qué pasó? Pues no, que se había ido y mira, ya regresó. Hermano, el que es espiritual en su corazón va a entender y va a sentir el llamado de Dios. La inquietud del Espíritu Santo en su corazón lo va a llevar a volver a casa. Hermano, yo doy gloria a Dios por aquellos que el Espíritu Santo los ha inquietado y han vuelto. Pero hay quienes, aún a pesar de haber sentido el llamado del Espíritu Santo, el que el Espíritu Santo los empuja a volver a casa, a regresar. No me refiero estrictamente aquí, hay a hermanos que pertenecen a nuestras congregaciones. Dios los está culminando a que regreses a tu casa. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos verdadero pueblo espiritual, y alguien espiritual escucha y obedece, escucha y obedece, atiende el llamado. Gloria a Dios. Vamos al segundo punto rápidamente y preparamos la siguiente cita, que es Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. El siguiente punto es, anótalo, el siguiente punto es creciendo como espirituales. Para esto vamos a estar leyendo Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2. ¿Ya lo notaste? Ok, vamos a leerlo. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aleluya. Hace un momento te dije, el Señor nos habla de una manera clara, así de claro Dios nos está hablando. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Hermanos, por ahí en algún par de ocasiones, hermanos, perdón, pero les he tenido que decir, hermanos, es que no puedo enseñar cosas más avanzadas o más profundas, o de una manera más profunda, un tema, porque no han entendido lo primero. Ahí tenemos una situación. No les puedo hablar de pronto a algunos, no les puedo hablar como espirituales. No les puedo hablar como espirituales, dice el apóstol Pablo ahí en 1 Corintios 3:12. No les puedo hablar como espirituales porque no lo son, aún son carnales. Sí están en el templo, sí están, hasta gritan gloria a Dios, pero su actividad o su actitud en la casa de Dios hacia los demás, sus acciones fuera del templo, hermanos, de pronto dejan mucho que decir, y no solamente de su persona, de sí mismos, sino que vituperan la obra de Cristo. Oye, imagínense que hay personas dentro de las congregaciones, se congregan, participan, salen incluso a predicar, pero cuando están solos y cuando están por allá en sus casas, fuman, hablan palabras que no sé cómo pueden hasta mencionarlas. Hermanos, están lejos, completamente lejos de ser espirituales, y eso no solamente los aleja de ser espirituales, sino que pues cuando alguien que no ha conocido la verdad, cuando alguien que no ha recibido a Cristo en su corazón los ve, terminan vituperando la obra de Cristo. Por eso le repito, hermanos, es tiempo que el pueblo de Dios, ese pueblo espiritual, ese verdadero pueblo espiritual se levante, porque Cristo viene, hermanos. Cristo viene,
Este es el sello, dice el apóstol Pablo. El que es espiritual es conocido de Dios. En esto conoce Dios a los que son suyos. Gloria a su nombre. Si de pronto la ira te saca de tus casillas muy fácilmente, hermano, tienes que crecer, tienes que avanzar. No permitas que la ira te domine, no permitas que lo que sientes en el momento te dicte lo que debes hacer, sea ira, sea risa, sea tristeza. No, el sentimiento no puede dictar lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a decir. Lo que va a dictar lo que tú vas a hacer, lo que vas a decir es la palabra, el ser espiritual, el ser alguien que ha nacido de nuevo para la gloria de Dios en el Espíritu. Gloria a su nombre. Avanzamos. Hay que crecer, dice el apóstol el apóstol Pedro, que hay que desear como niños recién nacidos la leche espiritual para que crezcamos. Ahora, dice el apóstol Pablo ahí, Gálatas capítulo 5, versículo 22, anótalo ahí en tu cuaderno, ahí con tu lápiz, tu pluma, anote la cita. Estamos viendo el punto creciendo como espirituales. Creciendo como espirituales. Debemos crecer, debe haber un crecimiento. Amén. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Si ya lo tienes por ahí, ya lo anotaste, lo leemos. ¿Cómo dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Ya encuentras esto en tu vida, estás creciendo. Hola, te habla el Señor. Déjeme corrijo, nos habla el Señor. Aleluya. Sí, tenía que corregir. Nos está hablando de Dios, nos está hablando el Señor. Oye, tengo que decirlo, hermanos, yo he tenido que entrarle bien al proceso porque de pronto hay aspectos que hubo que luchar mucho, hermanos, porque de pronto, hermano, puede ser uno muy dinámico, muy carismático y lo que usted quiera o lo que usted vea en uno, pero hay cosas que también nosotros tenemos que corregir y en las que tenemos que crecer, avanzar. ¿Estás avanzando? ¿Estás encontrando alguno de estos frutos espirituales en tu vida? ¿No los hay? Hermano, vuelve a leer la cita, piensa en ellos y ese es el rumbo, es lo que debes permitir que crezca en tu vida. Esos frutos espirituales en tu vida van a mostrarte como un hijo de Dios, como una persona verdaderamente espiritual, como una persona verdaderamente espiritual. Y aquí antes de leer la siguiente cita que está en 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15, anótalo de una vez. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Antes de leer la cita, déjame decirte lo siguiente. Hace un momento acabo de mencionar que esos frutos espirituales son los que hay que buscar, se muestran en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hay personas que para buscar verse super, ultra, mega, recontra espirituales, hacen cualquier cosa, se inventan, hermanos, perdone que lo diga de esta manera, pero yo me imagino que son hasta marihuanadas. Hermanos, vamos a tocar el shofar para que descienda la presencia de Dios. Oiga, espéreme tantito, lea la palabra, mijo. Donde 2 o 3 en mi nombre estén, ahí estaré. Gloria a su nombre. ¿Se da cuenta? Cuando no se atiende a la palabra, se inventan cosas para sonar espirituales, para hacer ver que Dios está y vamos a sonar. Hermanos, no le puedo explicar ahorita, no me puedo meter en el asunto de explicarle qué es el shofar, para qué se usaba el shofar, pero usted no necesita que le toquen un shofar ahí en el templo, en su casa. Oiga, perdone que lo mencione, pero un día llegó una persona y me dice, hermano, yo soy shofarista. Perdone, no me reí por respeto. Eso no te hace espiritual. Ahí están los frutos espirituales. Muéstralos. Tocar el shofar. Dios mío.
Otras personas que para verse super espirituales, e incluso ministros, que de pronto buscan sonar espirituales, y no me refiero a solamente a hablar fuerte y gritar y pegar de brincos, hermanos, hasta hablan de cosas diciendo Dios me habló y no porque hayan leído la escritura. Hermano, déjate digo, normalmente cuando yo te digo y cuando yo menciono, porque lo he dicho varias veces Dios me habló, es porque he estado leyendo la palabra. Y si te digo Dios me habló, es porque me habló aquí, leyendo su palabra. Amén. Ahí Dios nos habla, pero suenan muy espirituales y hay quienes lo siguen. Hay quienes lo siguen por allá, una persona que se dice ser apóstol, no voy a decir su nombre, hermanos, para no meternos en controversias, pero se puso incluso a profetizar que en determinado lugar, allá en determinada nación, iba a haber por primera vez un presidente evangélico, y lo profetizó y lo dijo, y así, hermanos, y aquella persona que estuvo escuchando esa profecía, que incluso lo creyó, ya se veía sentado gobernando, penosamente quedó con un mínimo de votos, muy lejos de la profecía, hermano, pero quieren sonar espirituales cuando no lo son. Esta misma persona posteriormente dice que puede maldecir a las personas cuando la palabra de Dios dice, cuando la escritura dice, el Señor Jesús dice, bendice a quien te maldice, bendice a quien te maldice. ¿Se da cuenta? Queriendo sonar espirituales, lo que hacen es mostrar una ignorancia hacia la palabra de Dios, una desobediencia hacia la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Quieres mostrarte espiritual? Sé obediente a la palabra. Y en eso radica principalmente el ser espirituales. Gloria a su nombre, gloria a su nombre. Espero que estés poniendo atención y anotando las citas para que el Señor te hable y te ratifique lo que hoy día se te está transmitiendo, se te está hablando, para la gloria de Dios. Vamos a leer ahí en este punto, en este aspecto, Primera de Corintios, capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Ya lo apuntaste por ahí? Primera de Corintios 2, capítulo 2, versículos 14 y 15. ¿Ya lo notaste? Lo leemos. ¿Cómo dice? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aleluya. Por eso quise leerlo después, por lo que te iba a explicar, hermano. De pronto es increíble, pero de pronto ha resultado más fácil creer herejías, seguir a personas o escuchar a personas que han estado enseñando hasta doctrinas satánicas, que escuchar a Dios, que escuchar la palabra de verdad, la que te guía, la que te dice cuál es la forma de vida que te hace ser realmente espiritual. Gloria a su nombre. Y de pronto muchas personas vienen y me preguntan, oye hermano, ¿es cierto lo que dicen de esta persona, o esa persona fue realmente siervo de Dios, o aquel otro? Personas que de pronto fundaron sectas, que desviaron a mucha gente, que las alejaron de la verdad, que hoy día atienden a doctrinas de hombres y de demonios, como dice el apóstol. Hermanos, es increíble que los escuchen después de haber escuchado la palabra de Dios, después de haber leído la palabra de Dios. Aún así los escuchan o hablan esas doctrinas, escuchan esas doctrinas y los hacen dudar. Los hacen dudar, hermano. No tenga duda que la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y si tú atiendes la palabra de Dios, tú eres espiritual. Tú eres hijo de Dios. Tú eres pueblo de Dios. Tú has nacido de nuevo. Aleluya. Gloria a su nombre. Tú eres de Dios. Aleluya. Gracias, Dios, por esta verdad tan gloriosa. ¿Cómo crecemos como espirituales? Lo primero es en obediencia.
en obediencia. Apúntalo. ¿Cómo crecemos como espirituales? En obediencia. Es el primer aspecto. Dice el apóstol Pablo ahí en Romanos capítulo 6, pero gracias doy a Dios, porque habiendo sido esclavos, vinieron a obedecer esta forma de doctrina a la que fueron entregados. Doy gracias a Dios por ello, dice el apóstol. Obedecieron en la verdad. Vamos a leer la primera cita, Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 17. Anótalo ahí. Lo repito. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 14 al 17. ¿Cómo dice la palabra? Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor, en reverencia, todo el tiempo de su estancia aquí sobre la tierra. ¿Te das cuenta? ¿Has escuchado la palabra de verdad? Camina en obediencia. Ahí se da un verdadero crecimiento espiritual. Ahí tú vas a crecer como alguien que realmente es espiritual, obedeciendo, siendo obediente. Oiga, no como aquellos que tienen la libertad como pretexto para vivir en libertinaje. ¡Oh! No vamos a estar en el templo, no hay que ir al templo. Hermano, hay una cita para tener un encuentro con nuestro Señor, hay una cita para estar en unidad en la presencia del Señor. No podemos estar aquí en el templo, pero la cita sigue siendo un llamado de Dios para que estés escuchando su palabra, para que estés atento a qué pudiera darse por medio de tu servidor, para ponernos de acuerdo, para orar por uno, por otra persona. Hermanos, hay necesidades, por eso incluso te he invitado miércoles, semana tras semana, cada miércoles, a orar, a que te conectes, a que mandes tus peticiones, a que dobles rodilla en tu casa los miércoles a las 7 de la tarde. No tenemos transmisión, pero sabemos que hay que estar doblando rodilla en la casa de Dios. No estamos aquí, ahí en tu casa, 7 de la tarde, doblar rodilla. Eso es ser espiritual, porque no necesitas que alguien esté encima de ti para ir a la presencia de Dios en oración. Tal vez alguien diga: hermano, pues yo oro también en las mañanas y por eso a veces no oro a las 7. Hermano, ahí hay obediencia. Ahí en esto le mostramos obediencia al Señor. Amén. Atendiendo el llamado, es un llamado. Amén. Gloria a su nombre. Y se da el crecimiento en la obediencia. Vamos a la siguiente cita, anótala. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. ¿Ya la anotaste? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 2. ¿Cómo dice? Para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Esto es sumamente importante. Hablar de concupiscencias es hablar de una forma de pensar y de anhelos o deseos muy de la carne. Si nosotros hemos nacido de nuevo, hermanos, estamos iniciando una vida espiritual, una vida en unidad con Dios. Amén. Y hay que crecer como espirituales en obediencia. Por eso debemos apartar de nuestra mente, como te dije hace un momento, el que pues no estamos no hay que estar en el templo. Entonces el viernes a las 7 de la tarde puedo estar en cualquier lugar, puedo hacer cualquier cosa. Hermano, no, pórtate como un espiritual, sé un espiritual, muéstrale a Dios que aunque ahorita no podemos estar en su santo templo, seguimos atentos al llamado, seguimos atentos a la cita. Es día de culto, es día de adorar al Señor, es día de recibir palabra, es día de traer tributo al Señor. Así es de que a esa hora yo estoy escuchando su palabra, adorando y glorificando su nombre. Aleluya, porque escrito está: y todo lo que respire, alabe al Señor. Gloria a su nombre. Eso hay que llevarlo a cabo en obediencia.
el tiempo que nos queda sobre esta tierra. Cristo viene, pero en tanto que Él regresa, alguien podría morir. ¿Cómo podría encontrar la muerte o cómo podría recibir la muerte en esta tierra? En obediencia, fuera de la obediencia, alejados de la obediencia, siendo espirituales o no. Yo creo que lo que le conviene al creyente, lo que le conviene a la iglesia es ser hallado en obediencia. Por esto dice el apóstol Pedro, el mismo apóstol Pedro dice que debemos contar cada día, cada instante como nuestro último momento, como nuestro último día de vida, siempre estando preparados para presentarnos delante de Dios, para entregar nuestro espíritu en sus manos. Eso es ser espiritual. Gloria a su nombre. Por último, rápidamente, el segundo inciso de cómo crecemos como espirituales es en fe. El primer inciso, el inciso A, es en obediencia. Ya leímos las citas. El inciso B, cómo crecemos como espirituales o creciendo como espirituales. El inciso B es en fe. En fe. Oh, gloria a Dios. Y sí que necesitamos fe, por esto dice la Escritura: hallará fe el Señor cuando regrese a la tierra. Vamos a la primera cita, anótala ahí en tu cuaderno, Hebreos capítulo 11, versículo 1. Es importante leer esta cita, porque debemos entender qué es la fe. Si queremos crecer como espirituales, es importante entender qué es la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 1, ¿cómo dice? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Eso es la fe. ¿Estás creyendo? ¿Te inclinas delante de Dios aunque no veas un monito? Aunque no veas algo. ¿Estás creyendo que solamente delante de Dios, el cual es espíritu, debes inclinarte? ¿Estás creyendo a la palabra de Dios aunque no tengas a alguien parado frente a ti cuando viene el enemigo y te tienta que robes? Y cuando viene el enemigo a tentarte que entres en adulterio, cuando viene el enemigo a tentarte que tomes un cigarro y le metas humo a tus pulmones. Dirá alguien: hermano, ¿por qué eso es pecado? Hermano, no podemos maltratar el cuerpo. Este cuerpo no nos pertenece, este cuerpo le pertenece al Señor, y la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Vamos atendiendo este llamado, vamos atendiendo el crecimiento como espirituales, vamos metiéndole fe. Eso es fe. La fe es acción. La fe es poner la palabra de Dios por obra. Gloria a su nombre. Por esto dice el Señor Jesús, ahí en Juan capítulo 5, versículo 24, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Ya oíste la palabra? ¿Estás creyendo? Ponle en acción. Gloria a su nombre. Ahí se dan los espirituales, los hijos de obediencia, los que tienen una verdadera fe, una fe que crece. Gloria a su nombre. Note lo que le dice el Señor Jesús a Tomás. Anota la siguiente cita. Juan capítulo 20, versículo 29. Anótalo. Juan capítulo 20, versículo 29. ¿Ya lo tienes? ¿Cómo dice? Escucha bien la palabra. Jesús le dijo: ¿por qué me has visto? Porque me has visto. Porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. ¿Nota usted que es sumamente importante mostrar una verdadera fe? Tomás fue incrédulo cuando le dijeron que el Señor había resucitado. Y cuando lo tuvo enfrente, el Señor Jesús le dice: mete tu dedo en la palma de mi mano, mete tu mano en mi costado. Pero también posteriormente le dice: porque me viste, creíste. Pero más bienaventurado es aquel que sin ver creyó. En eso consiste la fe. Y en eso consiste el crecer o el crecimiento como espirituales.
Yo te invito a que permitas al Espíritu Santo a que te guíe, que te siga guiando en ese crecimiento como espirituales, como pueblo de Dios. Gloria a su nombre. Estoy siendo muy enfático en el aspecto de espirituales porque, hermano, me interesa lo que le interesa a Dios, que realmente estemos conectados con Él. Y para eso hay que verdaderamente ser espirituales. Hay que creer, hay que tener fe. Aleluya. Escuché su voz por medio de leer la palabra, por medio de escuchar la palabra. La escuché, la creo y la pongo por obra. Eso es ser espiritual. Gloria a su nombre. Vamos a la última cita. Anota la primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 y 9. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Ya lo anotaste? Vamos a leerlo. ¿Cómo dice la escritura? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Aleluya. Ahí está la cita. No tienes que interpretar nada, no tienes que buscar a alguien que te lo explique de una manera muy profunda y que suene más espiritual. Hermano, cree. Hay que tener una vida en santidad. Hay que mostrarnos como verdaderos hijos de Dios, porque Dios es santo. Yo debo ser santo, porque Dios ama, yo debo amar. Porque Dios hace misericordia, yo hago misericordia. Debemos apartarnos de una vida carnal, de una vida conforme a los designios del mundo. Vivamos una vida espiritual, genuina en Cristo Jesús. No escuchando, no poniendo atención, como te dije hace un momento, a esos aspectos o conceptos que suenan como muy espirituales. Hermanos, no haga caso a eso. Glorifica a Dios porque le habló, y la palabra puesta en acción te va a llevar a ser un verdadero creyente, un verdadero espiritual. Amén. Gloria a su nombre. ¿Cómo voy a cerrar este tema? De la siguiente manera. Hermano, no es malo sentir bonito cuando escuchamos un canto, pero hay que llevarlo al ámbito espiritual. Que ese canto te ayude a expresarle a Dios que de verdad le amas, que de verdad le obedeces. Hermano, a veces no tenemos palabras para expresar nuestro amor y lo que sentimos por Él, y a veces los cantos nos ayudan a expresarnos. Hermano, que sea de esa manera. No porque ese canto está satisfaciendo mis gustos personales. Eso no tiene nada que ver con ser espiritual. Por eso te digo, glorifica a Dios a través de la alabanza, pero de esa manera. También quiero mencionarte lo siguiente. Hermano, hay muchos predicadores, siervos de Dios, que son reales siervos de Dios, que tienen un carisma maravilloso. Ahí, hoy que las iglesias, que los templos están cerrados, muchas personas están transmitiendo predicaciones, y muchas personas que se congregaban en un templo, pues por la necesidad, por el hambre y sed de Dios que hay en los corazones, en lugar de abrir la Biblia, abren YouTube y encuentran un predicador y encuentran a otro, y el que suena más bonito, el que suena más carismático, el que suena como que muy espiritual, de pronto es al que le ponen atención sin darse cuenta de pronto que hay personas que te están desviando, hay personas que te están enseñando cosas muy raras. Y terminan haciendo o practicando cosas que no tienen nada que ver con el ámbito de ser espiritual. Por ahí una persona, una mujer que se hace llamar profetisa, también no voy a omitir su nombre, como te dije hace un momento, para no entrar en controversias. Esta mujer que se hace llamar a sí misma profeta,
por ahí un día saca una locura y dice, agarra un billete y dice, es que el dinero habla. Dice, se lo pone en el oído, ahí es que el dinero habla, dice. Y luego por ahí dice en otra ocasión que ella hace cuadros y que los cuadros, el que le compra un cuadro va a tener en su casa ahí una bendición. Hermanos, esa es una enseñanza, no solo es una herejía, es una enseñanza satánica. Eso es terrible. Por eso le digo, si usted ya es congregante en algún templo, en alguna congregación, usted que me está viendo en algún lado fuera de México, en Estados Unidos, por allá en África, hermano, si tú eres parte de una congregación y ahorita por causa de la situación de esta pandemia no te puedes estar congregando, hermano, busca la manera de estar en comunicación con tu pastor, el cual te va a estar enseñando, te va a estar guiando por medio de la sana doctrina, por medio de la palabra, y no con falacias, y no con fábulas, con palabra de Dios, con palabra de Dios. Y usted que es miembro del Centro Cristiano Redención, retome en su corazón el ser fiel a Dios, retome en su corazón ser fiel a Dios, conectándose tal cual si estuviera en el templo. Usted sabe los días de culto, usted sabe los días que tenemos programa en la casa de Dios. Conéctese, permítale a Dios edificarle, crecer en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo, yo sé que en este momento te está hablando, en este momento está cercano a ti, y lo más maravilloso es que en este momento te va a permitir sentir su presencia, porque Él no quiere que dejes de saber y de tener la seguridad de que Él está contigo. Yo te voy a invitar, ahí donde estás, en tu casa, que con la misma atención y reverencia con la que estuviste escuchando la palabra y anotando las citas para volverlas a leer después, te voy a invitar que te pongas ahí de pie. Ponte de pie. Pero es que se me hace raro, hermano, pues o nada más voy a orar, tal vez diga alguien que acabas el pastor no me ve. Hermano, póngase de pie ahí donde está. Aunque esté en la cama, párese un momento, ahorita se vuelve a acostar. Y acompáñame a orar con toda reverencia delante del Señor. Vamos a mostrarle que somos espirituales. Aleluya. Gloria a su nombre. Ponte de pie. Eres pueblo de Dios, ya estás de pie. El pueblo de Dios escucha y obedece. Oramos. Padre, yo te agradezco, Señor, porque aquellos que no están aquí, que saben que no los estoy viendo, no me obedecieron, Señor, a mí porque soy el pastor. Se pusieron de pie, Señor, porque saben que el que les habló fuiste tú, papá. Por esto, Padre, en el nombre de Jesús, amado mío, yo te pido, amado mío, descienda bendición, descienda, Señor, sanidad, descienda, Señor, libertad, Señor, haya, Señor, prosperidad, y no esa prosperidad que anuncia el mundo, sino esa prosperidad que tú nos ofreces, el que podamos avanzar, el que podamos caminar en libertad. Padre, glorifícate supliendo toda necesidad en el nombre de Jesús de Nazaret. Me mostraste, Señor, por ahí a una persona que tenía dolor de cabeza desde ayer, Señor, desde el día de ayer. Me mostraste, Señor, a una persona que traía un dolor de cabeza, Señor. En este momento, ese dolor de cabeza se fue, porque me lo estás mostrando. Yo sé, Señor, que esa persona que tenía dolor de cabeza, si está conectado, Padre, si está escuchando, Señor, esta administración, va a hacernos saber que fue libre, que fue sanado, que ese dolor de cabeza se fue, que ese dolor de piernas se fue, en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús. Señor, dice tu palabra que tú eres nuestro sanador. Aleluya, y lo creemos, Señor, tú eres nuestro sanador. Por esto, Señor, yo estoy seguro que tomaste, Señor, acción contundente sobre ese dolor. Le has atado y le has echado fuera en el nombre de Jesús de Nazaret, trayendo, Señor, sanidad a mi hermano o a mi hermana, aquel a quien haya tenido ese dolor de cabeza. Padre, yo te doy gracias, Dios, porque nos permite saber que tú sigues obrando, aunque ahorita no podemos estar aquí unidos, aunque no podemos estar aquí congregados, tú sigues pendiente de aquel que busca crecer como espiritual.
aquí y allá. Donde esté, Señor, glorifícate, Señor, llenándole con tu Santo Espíritu en el nombre de Jesús. Y guíanos, Señor, guía a tu pueblo para que, Señor, dejemos de ser esa iglesia invisible, para que seamos una iglesia visible, una iglesia que muestra más que con palabras, con fe, con acciones de fe, que tú, Señor, eres nuestro Señor, nuestro Salvador, que hemos nacido de nuevo, que tenemos una verdadera vida espiritual, una vida conectada contigo, Padre. En el nombre de Jesús, permite que tu Santo Espíritu descienda ahí donde está cada uno de mis hermanos, ahí donde está mi hermano Gustavo, mi hermana Lisette, hermanos, ahí donde están cada uno de ellos. Bendícelos en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate en sus vidas, en el nombre de Jesús. Ahí donde está mi hermana Emma, Padre. Ahí donde está mi hermana Tere, en el nombre de Jesús. Ahí donde están ellos orando junto con tu siervo, Padre. Bendíceles en el nombre de Jesús de Nazaret. Glorifícate abundantemente sobre sus vidas, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracias, Señor, porque de antemano sé que tú ya lo estás haciendo. Yo sé, Señor, que tú ya estás tocando el corazón. Hermano, ahí donde está orando, ahí donde está con su rostro inclinado, recibe en el nombre de Jesús de Nazaret bendición, libertad, sanidad, fortaleza, en el nombre de Jesús de Nazaret. La sangre de Cristo tiene poder. Hecho está para la honra y gloria del Señor. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Levanta tus manos y dale gracias al Señor en alabanza, adoración, porque Él lo ha hecho. Él lo hizo por ti, por mí. Aleluya. Gloria a su nombre. Te adoramos y te glorificamos. Bendito eres, Señor. Gracias, Dios. Mire, tal como cuando usted está aquí en el templo, en este momento, se lo digo y se lo vuelvo a decir, siento la presencia gloriosa de Dios. Su Santo Espíritu, yo sé que está ministrándote a ti como está ministrando en este lugar. Dios te bendiga, amado hermano. Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Recuerde, el día domingo tenemos una cita en la casa de Dios. Y al no poder estar aquí, tal cual si estuvieras aquí, báñate, vístete para Dios y conéctate para escuchar palabra. Conéctate para escuchar palabra. Dios te bendiga a cada uno de ustedes. Dios les bendiga.